Para nosotros empezar a trabajar con un microondas, lo primero que debemos de hacer es tener una buena herramienta. Primordial. Un cable, un alambre rígido que sea número 12, número 14. ¿Por qué? Yo no soy partidario de utilizar caimanes, porque esos caimanes a veces pasa esto, vea, y queda el caucho pegado. Entonces, vamos a descargar y tenemos la certeza de que descargamos y no descargamos. Entonces, no utilizo yo cables. Siempre utilizo un alambre rígido, número 12 o número 14. Enseguida les muestro las diferentes formas que utiliza la gente para descargar el capacitor. Entonces, les voy a mostrar la herramienta que debemos tener a la hora de empezar. Por lo general, los microondas tienen unos tornillos, pueden traer 2, 4, que son de tipo Torx. No sé si se alcanza a ver bien la figura, con un pestillo, son tornillos de seguridad, para que la gente no destape el microondas. Y sin embargo, hay gente que viene y saca los tornillos. Yo he ido y he encontrado mujeres con el microondas destapado, y que limpiándolo, y no saben el peligro que corren. Entonces siempre, por lo general, se encuentran unos tornillos que llaman Torx con pistillo, y necesitaremos estas llaves para poderlo desarmar. Un multímetro para hacer chequeos. Una lámpara serie para chequear diferentes componentes. Necesitamos destornillador de pala y estrella. Yo mantengo puntas con agujas, estas las hice, y puntas normales. Hay lugares, por ejemplo, en los microswitches que da muy duro acceder, y con estas puntas yo puedo acceder al microondas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a mostrar cómo es que se destapa un microondas. Sacamos los tornillos. Ya les muestro los tornillos, mire el tipo de tornillo que es. Es un tipo Torx con pistillo. También tiene otro tornillo por acá, que es de estrella. Y retiramos los dos de abajo. Pero la forma adecuada de destapar el microondas es esto. Levanto la tapa, meto los dedos acá y retiro la tapa. Así se retira adecuadamente una tapa de un microondas. Bueno. Y ya tenemos acceso a las partes. Vuelvo y les repito las precauciones que debemos de tener. Nada de manos mojadas, ni anillos, ni relojes. Tener mucho cuidado con estos filos. Esto corta y podemos sufrir un accidente. Debemos descargar el capacitor. Aquí no debemos meter la mano sin descargar el capacitor. Para eso yo utilizo este método. Hay otros que utilizan, yo siempre utilizo este método. Ahora hacemos una descarga, lo hago 4 veces, con buena luz, mire que toque bien, y después, con cada terminal, al chasis del microondas. Otras personas lo hacen de esta manera. Cogen 2 destornilladores y después los cruzan. Otros lo hacen con una pinza. Ya ustedes, el método más seguro me parece a mí este, pero hay varios métodos. Otros me dicen que lo hacen con un bombillo. Yo en el bombillo no confío porque el bombillo tiene un filamento y en cualquier momento con un golpe se puede abrir y creo que descargué y no descargué. Entonces, esa parte es más segura con este tipo de alambre. No debemos manipular estos microswitches. Les muestro. Los microswitches de seguridad, hacer esto con el microondas conectado. Se nos quema el fusible. Entonces, esas son las recomendaciones que deben de tener para entrar a trabajar en microondas. Ahora continuamos, vamos a analizar las partes. Empezamos por el cable.
El cable, este ya fue reparado, el cable por lo general tiene un polo a tierra. Y podemos observar en este otro cable, tiene un polo a tierra. Mucha gente lo revienta. ¿Qué pasa? En muchas partes de Latinoamérica, a partir del 2010 salieron normas eléctricas. Y a partir de ahí fue donde empezaron a instalar el polo a tierra a las casas. Entonces mucha gente lo corta porque en la casa no tienen polo a tierra. La casa no tiene polo a tierra, entonces dice que no lo necesita. Y de pronto tiene un toma que no tiene el polo a tierra y no le va a entrar. Entonces, ya este polo lo que hace es proteger a la persona cuando lo tiene en la casa, para cuando toca el chasis que está de pronto aterrizado, evitarle alguna descarga. Tenemos el fusible. El fusible viene en una porcelana, se los muestro. Viene en una porcelana, vienen largos y cortos, de 15, hay que mantener de 15 y de 20 amperios. Y viene otro que viene a veces en la parte de alto voltaje, que es de 0.7 a 5000 voltios. Muchos me preguntan, Roe, es que este me sirve de vidrio. A mí me han llegado microondas con fusibles de vidrio y trabajan bien. ¿Cuál es la diferencia? Este porcelana es más fino, el encapsulado es más grueso, pero me han llegado y trabajan bien. Entonces, debemos tener buenos fusibles para hacer buenas reparaciones. Pasamos a los protectores térmicos o los bimetálicos. Viene uno en el magnetrón y viene otro en el chasis. Vienen de temperaturas de 110, 160, 170, eso ya varía en el fabricante. En alguna microondas no lo encontramos. O sea, encontramos nomás este y no encontramos el que viene en el magnetrón. Ese microondas va a soportar más maltrato cuando no tiene el bimetálico o el protector térmico en esta parte aquí. En una ocasión me llamó una señora y me comenta que se le apagó el microondas. Y yo le pregunté, ¿qué estaba haciendo? Me dijo que estaba haciendo un pollo. Y un pollo, ¿y cuánto llevaba? 35 minutos. Entonces, ¿cuál es el problema? En los almacenes, cuando le van a vender a uno microondas, el promotor le dice que eso sirve para hacer pollo, que sirve para hacer de todo. Y la gente se come el cuento. El microondas es un electrodoméstico de tiempos cortos, 6, 7. Inclusive me ha tocado microondas que lo colocan en el día, 5 o 6 veces de 10 minutos y empieza a sufrir el transformador. Una vez me tocó en una casa de microondas y con la misma falla el transformador quemado, porque hacían el mismo procedimiento la mamá y el hijo. Entonces, el microondas no es para forzarlo. Microondas son de tiempos cortos para calentamientos, no para hacer pollo y otras cosas que demoran mucho tiempo. Este magnetrón se calienta mucho. Si usted lo pone a funcionar 1 o 2 minutos y está hirviendo, entonces en 35 minutos usted imagina cómo estaría este magnetrón. Esto estaba, mejor dicho, entonces estos protectores se utilizan para evitar que el usuario se exceda con el microondas. Pasamos a hablar del bombillo. El bombillo lo que hace es mostrarnos cuando el microondas está funcionando. O sea, para ver si está girando, entonces nos sirve para iluminar internamente la cavidad. Tenemos el ventilador. El ventilador, aquí vemos uno, le muestro los bombillos. Estos bombillos son de 20-25 vatios. Más, el promedio, pues, calientan bastante. El ventilador es el encargado de recircular el aire, ya que el magnetrón tiene unas aspas que se calientan, entonces necesita que le ayude a recircular ese calor internamente. Pero el ventilador cumple esa función. Este ventilador por lo general no se daña. ¿Por qué no se daña? Porque es que un ventilador se diseña para funcionar 4 o 5 horas y eso funciona 1 minuto o 2 minutos. Entonces, nunca me ha tocado cambiar un ventilador.
Para nosotros empezar a trabajar con un microondas, lo primero que debemos de hacer es tener una buena herramienta. Primordial. Un cable, un alambre rígido que sea número 12, número 14. ¿Por qué? Yo no soy partidario de utilizar caimanes, porque esos caimanes a veces pasa esto, vea, y queda el caucho pegado. Entonces, vamos a descargar y tenemos la certeza de que descargamos y no descargamos. Entonces, no utilizo yo cables. Siempre utilizo un alambre rígido, número 12 o número 14. Enseguida les muestro las diferentes formas que utiliza la gente para descargar el capacitor. Entonces, les voy a mostrar la herramienta que debemos tener a la hora de empezar. Por lo general, los microondas tienen unos tornillos, pueden traer 2, 4, que son de tipo Torx. No sé si se alcanza a ver bien la figura, con un pestillo, son tornillos de seguridad, para que la gente no destape el microondas. Y sin embargo, hay gente que viene y saca los tornillos. Yo he ido y he encontrado mujeres con el microondas destapado, y que limpiándolo, y no saben el peligro que corren. Entonces siempre, por lo general, se encuentran unos tornillos que llaman Torx con pistillo, y necesitaremos estas llaves para poderlo desarmar. Un multímetro para hacer chequeos. Una lámpara serie para chequear diferentes componentes. Necesitamos destornillador de pala y estrella. Yo mantengo puntas con agujas, estas las hice, y puntas normales. Hay lugares, por ejemplo, en los microswitches que da muy duro acceder, y con estas puntas yo puedo acceder al microondas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a mostrar cómo es que se destapa un microondas. Sacamos los tornillos. Ya les muestro los tornillos, mire el tipo de tornillo que es. Es un tipo Torx con pistillo. También tiene otro tornillo por acá, que es de estrella. Y retiramos los dos de abajo. Pero la forma adecuada de destapar el microondas es esta. Levanto la tapa, meto los dedos acá y retiro la tapa. Así se retira adecuadamente una tapa de un microondas. Bueno. Y ya tenemos acceso a las partes. Vuelvo y les repito las precauciones que debemos de tener. Nada de manos mojadas, ni anillos, ni relojes. Tened mucho cuidado con estos filos. Esto corta y podemos sufrir un accidente. Debemos descargar el capacitor. Aquí no debemos meter la mano sin descargar el capacitor. Para eso yo utilizo este método. Hay otros que utilizan, yo siempre utilizo este método. Ahora hacemos una descarga, lo hago 4 veces, con buena luz, mire que toque bien, y después, con cada terminal, al chasis del microondas. Otras personas lo hacen de esta manera. Cogen 2 destornilladores y después los cruzan. Otros lo hacen con una pinza. Entonces, el método más seguro me parece a mí este. Pero hay varios métodos. Otros me dicen que lo hacen con un bombillo. Yo en el bombillo no confío porque el bombillo tiene un filamento y en cualquier momento con un golpe se puede abrir y creo que descargué y no descargué. Entonces, esa parte es más segura con este tipo de alambre. No debemos manipular estos microswitches. Les muestro. Los microswitches de seguridad, hacer esto con el microondas conectado. Se nos quema el fusible. Entonces, esas son las recomendaciones que deben de tener para entrar a trabajar en microondas. Ahora continuamos, vamos a analizar las partes. Empezamos por el cable.
El cable, este ya fue reparado, el cable por lo general tiene un polo a tierra. Y podemos observar en este otro cable, tiene un polo a tierra. Mucha gente lo revienta. ¿Qué pasa? En muchas partes de Latinoamérica, a partir del 2010 salieron normas eléctricas. Y a partir de ahí es donde empezaron a instalar el polo a tierra a las casas. Entonces mucha gente lo corta porque en la casa no tienen polo a tierra. La casa no tiene polo a tierra, entonces dice que no lo necesita. Y de pronto tiene un toma que no tiene polo a tierra y no le va a entrar. Entonces, ya este polo lo que hace es proteger a la persona cuando lo tiene en la casa, para cuando toca el chasis que está de pronto aterrizado, evitarle alguna descarga. Tenemos el fusible. El fusible viene en una porcelana, se los muestro. Viene en una porcelana, vienen largos y cortos, de 15, hay que mantener de 15 y de 20 amperios. Y viene otro que viene a veces en la parte de alto voltaje, que es de 0.7 a 5.000 voltios. Muchos me preguntan, profe, es que este me sirve de vidrio. A mí me han llegado microondas con fusibles de vidrio y trabajan bien. ¿Cuál es la diferencia? Este porcelana es más fino, el encapsulado es más grueso, pero me han llegado y trabajan bien. Entonces, debemos tener buenos fusibles para hacer buenas reparaciones. Pasamos a los protectores térmicos o los bimetálicos. Viene uno en el magnetrón y viene otro en el chasis. Vienen de temperaturas de 110, 160, 170, eso ya varía en el fabricante. En alguna microondas no lo encontramos. O sea, encontramos nomás este y no encontramos el que viene en el magnetrón. Ese microondas va a soportar más maltrato cuando no tiene el bimetálico o el protector térmico en esta parte aquí. En una ocasión me llamó una señora y me comenta que se le apagó el microondas. Y yo le pregunté, ¿qué estaba haciendo? Me dijo que estaba haciendo un pollo. Y un pollo, ¿y cuánto llevaba? 35 minutos. Entonces, ¿cuál es el problema? En los almacenes, cuando le van a vender a uno microondas, el promotor le dice que eso sirve para hacer pollo, que sirve para hacer de todo. Y la gente se come el cuento. El microondas es un electrodoméstico de tiempos cortos, 6, 7. Inclusive me ha tocado microondas que lo colocan en el día, 5 o 6 veces de 10 minutos y empieza a sufrir el transformador. Una vez me tocó en una casa 2 microondas y con la misma falla el transformador quemado, porque hacían el mismo procedimiento la mamá y el hijo. Entonces, el microondas no es para forzarlo. Microondas son de tiempos cortos para calentamientos, no para hacer pollo y otras cosas que demoran mucho tiempo. Este magnetrón se calienta mucho. Si usted lo pone a funcionar 1 o 2 minutos y está hirviendo, entonces en 35 minutos usted imagina cómo estaría este magnetrón. Esto estaba, mejor dicho, entonces estos protectores se utilizan para evitar que el usuario se exceda con el microondas. Pasamos a hablar del bombillo. El bombillo lo que hace es mostrarnos cuando el microondas está funcionando. O sea, para ver si está girando, entonces nos sirve para iluminar internamente la cavidad. Tenemos el ventilador. El ventilador, aquí vemos uno, le muestro los bombillos. Estos bombillos son de 20-25 vatios. Más, el promedio, pues, calientan bastante. El ventilador es el encargado de recircular el aire, ya que el magnetrón tiene unas aspas que se calientan, entonces necesita que le ayude a recircular ese calor internamente. Pero el ventilador cumple esa función. Este ventilador por lo general no se daña. ¿Por qué no se daña? Porque este ventilador se diseña para funcionar 4 o 5 horas y eso funciona 1 minuto o 2 minutos. Entonces, nunca me ha tocado cambiar un ventilador. Pasamos a los microswitches. Los microondas tienen 3 microswitches. Se los explico los microswitches. Vienen montados en una parte plástica. Tiene 3 microswitches. Tiene 2 abiertos y 1 cerrado. El de arriba lo llaman primario. El del medio lo llaman monitor.
Y el de abajo se llama switch de puerta o switch secundario. Entonces lo explico. El primer switch de arriba, que es el primario, es un switch normalmente abierto. O sea, cuando yo le digo normalmente abierto, es que si yo lo chequeo, no pita o no prende, o sea, está abierto. Él se va a cerrar cuando yo haga presión. Ese es el primer switch, el primario. El monitor es un switch normalmente cerrado. O sea, cuando yo lo chequeo, él prende o pita, y cuando presiono, se abre. Y el de abajo, que es el switch de puerta, es abierto, lo mismo que el primario. Cuando yo lo chequeo, está abierto, y cuando presiono, se cierra. Entonces, ellos vienen en esta posición, viene primario, monitor y de puerta. Entonces, si usted viene y presiona este cerrado, y presiona este, también queda cerrado. Ahí es donde nos quema el fusible. ¿Cómo identificamos estos switches? Les explico. Vemos la terminal que está en la barriga del switch. Esta barriga es el común. Cuando la terminal está muy cerca del común, es abierto. Vamos a probarlo y vemos que es abierto. Para eso utilizamos la lámpara serie o el multímetro. Voy a retirar esta herramienta de acá para que nos quede más fácil y se vea más claramente la. Entonces, conecto aquí, este es abierto, vemos que no prende. Cuando presiono, tiene que faltó conectar, así no lo va a funcionar, es abierto, y cuando presiono, se cierra. Vamos a probar ahora el cerrado. El común es el que viene en la barriga, y cuando la terminal está muy retirada, es cerrado. Vemos, al presionar, se debe abrir. Entonces, así se deben de chequear estos microswitches internamente. Ahora que esté mostrando la falla, le hacemos el chequeo. Pasamos al transformador de alto voltaje. El transformador de alto voltaje tiene un primario. Tiene un primario, que es este. Tiene dos secundarios. Este es uno, que es el bobinado de filamento. Y el otro, que es el de alto voltaje. El de alto voltaje viene junto con este remache que viene aquí, o sea, la bobina viene entre este terminal y está acá. Ahora les mostraré ciertos chequeos que se le realizan a este transformador. Démoslo aquí. Tenemos el capacitor y el diodo. Entonces recuerden que siempre hay que descargar antes de meter la mano ahí. El diodo es un diodo rectificador, pero de alto voltaje. Fue diseñado para 2100 voltios. Necesita chequear ese diodo con el multímetro, no le va a marcar nada. ¿Por qué? Porque el multímetro ha sido diseñado para voltios rectificadores de 600 voltios. Y este es un diodo especial de 2100 voltios. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Enseguida les muestro el método de chequeo del transformador, del diodo y el capacitor. El capacitor, por lo generalmente vienen de 0.85, 0.90, hasta un microfaradio. O hay veces viene un microfaradio 0.05, pero viene de un microfaradio hacia abajo. Entonces, esas son las partes de alto voltaje. Ya queda nomás hablar de la tarjeta. La tarjeta puede venir con fuente lineal o con fuente conmutada. Aquí, ¿qué tenemos en la tarjeta? Tenemos el microprocesador o controlador, tenemos los relés el relé de potencia, el relé que controla el bombillo, el motor de giro de plato y el ventilador. Y en la carcasa tenemos la membrana o teclado. Esta membrana, por lo general, se deja reparar 10 veces. Aquí vemos una membrana, yo la tengo abierta para mostrarles, y tiene dos caras, vean. Una cara, presiona la otra y llega la señal. Esta membrana va conectada a la tarjeta
para enviar señales cuando marcamos y la de inicio también. En ocasiones se dañan estas pistas. Les muestro. Estas pistas tienden a abrirse. ¿Por qué se dañan estas pistas? Por este motivo, les voy a mostrar. Estos orificios que les mostré, estos orificios, no sé si se alcanzan a ver, que son de ventilación, cuando los alimentos calientan, por este lado acá, ese vapor sale y empieza a oxidar las pistas de la membrana. Ahí es donde empieza el microondas a molestar, que no marque unos números o que queda muerta totalmente. En ocasiones se deja reparar. Para repararlas utilizamos un lapicero de plata conductiva. Esta está muy buena. Yo en ocasiones he reparado muchas y he rescatado muchas membranas. Entonces vemos la configuración como viene. Paso a hablarles del motor de giro de plato. Tenemos el motor de giro de plato. Esos motores vienen a unos voltajes de 21, 23 y 120 voltios. Yo puedo tranquilamente chequear el motor con la lámpara sella, si sea de 21, 23, de 120. No lo deje mucho tiempo para que no se caliente. Este motor tiene una fuerza impresionante. Yo lo voy a conectar. A ver si está bueno. Mire que no. Este motor está forzado, pero usted lo prueba y no es capaz de pararlo con la mano. Tiene tanta fuerza que le vence la mano a uno. Este motor, cuando está malo, se debe retirar por este lado. Se cortan estas ranuras aquí y se saca el motor, se reemplaza. Mucho cuidado, esta es la parte más filosa del microondas. Inclusive a veces uno se logra rozar y se corta. Bueno, entonces les voy a mostrar el chequeo del transformador, del diodo y el capacitor, y los chequeos que debemos de hacerle al magnetrón. El magnetrón es la parte estrella de este microondas. El microondas, aquí vemos el magnetrón, está conformado por un filamento, tiene un chasis, una guía de ondas, una cubierta de guía de ondas. Esta cubierta a veces se chispea, les muestro, y queda así. Por alguna explosión, meten cosas metálicas, o a veces también, ¿qué pasa? A veces pasa que todos los microondas tienen una mica, que es esta, vean cómo se va quemando. Si un microondas chispea, esto puede ser causa de que chispee. Entonces muchas veces quita uno la mica, a veces viene así, esta no tiende a quemarse, y deja de chispear el microondas. Entonces, también debemos de mirar el magnetrón, que no tenga perforaciones, que no esté el imán partido, el imán como está partido en este, y que se vea en buen estado. Entonces pasaremos, le mostraré qué chequeos utilizo yo para hacer el chequeo del diodo y el capacitor, transformador y magnetrón. Entonces para eso voy a retirar un momentico el horno. Vamos a empezar con el transformador. Voy a sentar aquí un momentico. Bueno, entonces, le vamos a ver cómo se identifica el transformador. El transformador tiene un primario. El primario es este. Ese primario marca menos de un ohmio, entonces siempre nos va a dar continuidad. Como vemos, nos da continuidad. Este es el devanado primario y este es el secundario. Estos tres cables, a veces le encuentro un cable por aquí, es el secundario. El primario nomás tiene dos terminales aquí para que no se vayan a confundir. Aquí están las tres terminales por este lado, pero pueden estar una terminal de estas por este lado y las otras dos por acá. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cuál es la terminal de alto voltaje y cuál es el filamento? Los tres cables
van a haber dos que nos dan continuidad. Los dos que nos dan continuidad son el filamento y el que no da con ellos es el de alto voltaje. Aquí ya nosotros ya tenemos pues identificado el filamento por los conectores, ya nos apió ahí, pero vamos a hacer la prueba. Va a coger este con los otros dos y verificamos. Como vemos, no pita con ninguno de los dos. Y los dos de filamento pitan. Entonces, así podemos identificar cuál es el filamento y cuál es el de alto voltaje. Entonces, ustedes dirán, pero es que una bobina tiene dos puntas. ¿Y dónde está la otra punta de este del alto voltaje? Ya se la había mencionado, es el remache que hay aquí. Entonces, esta bobina por lo general mide, en tiempos pasados medía entre 80 y 120. Pero esa medida ya no es confiable porque yo he encontrado microondas que miden 200 entre el bobinado de alta y está en buen estado. Entonces, ese chequeo, vamos a medirlo para que vean que hay un ohmiaje. Aquí está, 20K, 200, 2000. Entre esta terminal y este remache, damos el valor que nos da. Vamos a ver. 223 ohmios. Entonces, ese sería el bobinado de alta y bobinado de filamento. ¿Qué prueba le puedo hacer yo al transformador? Vamos a hacer una prueba con la lámpara serie, con mucho cuidado para que sepan. Miren, enredo esto para que vean. Vamos a mirar si el transformador está consumiendo. Está consumiendo. El bombillo, conectémoslo aquí. Vemos que el bombillo nos prende, o sea, nos prende, pero no a la máxima intensidad. Si fuera a la máxima intensidad sería esto, vean. O sea que el transformador está pidiendo consumo. Y va a coger el cable de alta y voy al transformador aquí. Pero es con la serie, no directamente a 110, sino con la serie, vean. Este transformador tiene consumo. Entonces sería una prueba que se podría realizar con mucho cuidado. Algunos me preguntan que si yo puedo chequear el transformador y saber con el multímetro en este lado. Yo lo puedo hacer, pero me tengo que utilizar un método. No puedo llegar y conectar el 110 voltios aquí y luego venir aquí a chequear entre este y este 2100 voltios. Como les dije, el multímetro se me explotaría, se me dañaría. Entonces les voy a explicar un procedimiento para hacer ese chequeo. Yo por acá tengo un transformador reductor, aquí lo tengo, mire. ¿Qué es lo que hace un transformador reductor? Le meto 110 voltios y me entrega AC y me entrega 14, 15, lo que usted quiera, 6, 8, 10 voltios. Este me entrega 15 voltios AC. Entonces yo no le voy a meter los 120 aquí porque me va a entregar 2100 aquí. Le voy a meter 15 voltios y me va a entregar un promedio de 280 voltios. Eso sí los puedo medir con este multímetro. Entonces, vamos a hacer la prueba con mucho cuidado. Mucho cuidado. Voy a alistar el multímetro, lo vamos a colocar en la escala de 600 voltios alternos, pero antes les voy a explicar cuál es la técnica que deben utilizar para sacar ese dato. Entonces, utilizamos una regla de 3. Una regla de 3 decimos, sí, a un transformador yo le meto 110 voltios en el primario AC y él me entrega 2100 voltios. Si le meto 15 voltios AC, ¿cuánto voltaje me sacará? Entonces, multiplico 15 por 2100, así cruzados, y lo divido sobre 110. Eso me da un valor de 288 voltios. Entonces, con eso, alternos. Con eso yo puedo verificar si el transformador me está generando voltaje. Entonces, vamos a hacer la prueba. Voy a limpiar aquí para que no nos quede eso sucio.
Ese era el chequeo utilizando la regla de 3, con mucho cuidado, precaución. Conectamos el transformador, cerramos estos cables, conectamos los cables que vamos a medir es este con el de alto voltaje, con el remache aquí que viene en la otra punta de la bobina. Conectamos el transformador, va a alistar el multímetro, pongo esta lámpara aquí, la recogemos, prendo el multímetro, escala, como les dije, escala de 600 voltios. Vamos a conectar. Listo. Con mucho cuidado vamos a medir entre esta terminal y esta. A ver, hay que tocar bien. En este momento nos dio un valor de 270 voltios. Ahí vemos que el transformador está generando voltaje. ¿Por qué puede ser la variación? Porque el voltaje pueden no estar los 110, pueden estar 115, 114, pero podemos observar que hay 278 voltios. Entonces, así podemos, con un transformador reductor, podemos hacer el chequeo al transformador. Entonces, ahí les dejo. Este es el chequeo que yo les realizo a los transformadores. ¿Qué experiencias he tenido con estos transformadores? En ocasiones he ido a reparar microondas, apagado el microondas, chequeo, está el fusible malo, el capacitor en corto, cambio el capacitor, cambio el fusible, el microondas prende, cuando le doy tiempo para funcionar, vuelve y me quema el capacitor y me daña el fusible. Cuando ocurre eso, el problema es del transformador. Les vamos a mostrar antes otro transformador que no tiene consumo. Este transformador no tiene consumo. Vamos a hacer la misma prueba con la lámpara serie. Acuérdense, no puede ser directamente, sino con la lámpara serie. Voy a conectar el primario. Yo siempre utilizo la lámpara serie para hacer estos chequeos. El terminal de alto voltaje es este. Entonces voy a conectarlo y mire la intensidad del bombillo. El otro es máxima. Y vean, yo le hago aquí, no tiene consumo el transformador. Entonces, son chequeos que se le pueden realizar a un horno microondas. Ahora pasemos al chequeo del diodo. El chequeo del diodo, yo por lo general acostumbro a hacer un chequeo con lámpara serie también. Conecto la lámpara serie al diodo. Aquí vemos cómo se deterioran los diodos, vea. Está ya explotado por aquí. Este no se ha explotado, pero cojo el multímetro, lo coloco en la escala de 200 voltios alternos, bombillo incandelaría mucho, y mido el voltaje. Pero es 200 voltios directos, porque el diodo lo que va a hacer es una rectificación. Entonces voy a verificar, me da un valor entre, vea lo que me da, este diodo está en corto, el bombillo me lo indicó. Ahora vamos a montar el microondas y vamos a hacer el chequeo allá dentro del microondas. Voy a retirar acuérdense en descargar, yo no lo he conectado, no lo he puesto a funcionar, ya lo retiremos las terminales. Y tenemos el diodo, no sé si se alcanza a ver. El chequeo que se le hace, ya lo retiré. Una de las patas está pegada al chasis, entonces no lo voy a retirar de allá, sino que voy a pegar la lámpara, un caimán a la chasis. Y con la otra voy a conectársela a la terminal. Entonces coloquemos la lámpara serie.
Esta prueba se hace con todos los cables desconectados. Entonces, una viene al chasis y la otra la voy a pegar aquí. Mira la intensidad del bombillo como bajó. Anteriormente, yo le enseñé a los estudiantes y que miraran la intensidad. Está aquí consumo, que está un diodo, lo que hace es eliminar un ciclo. Pero este chequeo es más certero, el que le estamos mostrando ahí. Yo mido entre el chasis y la terminal esta, y mire el valor que me da 50.1 voltio, directo. Entonces este chequeo es más certero para descartar esos diodos de microondas. Si usted chequea un diodo rectificador, lo puede hacer, coger un diodo rectificador normal, de 600 voltios, también le puede hacer el mismo chequeo con la lámpara serie. Y le va a dar un promedio entre 48 y 55 voltios directos. Pusimos a rectificar el diodo en dinámica, que llamamos en funcionamiento. Ahora vamos a hablar del capacitor. El capacitor, yo acostumbro a realizar los chequeos. Ese sí no lo hago con la lámpara serie. ¿Qué hago yo? Este capacitor, aquí en la carcasa nos dice, puede decir 0.8 microfaradios, 0.8, tiene una resistencia de descarga de 10 megohmios en paralelo al capacitor. Entonces yo acostumbro, el chequeo que acostumbro a hacer es, coloco mi multímetro, hasta ahora no me he descachado la primera vez con este chequeo, coloco mi multímetro en la escala de 20, 200, este tiene 20 megohmios, y voy a verificar la resistencia interna del capacitor. Ponemos estas puntas. Entonces empezamos. Podemos observar, espérenle, podemos observar que él empieza lentamente a subir, mire, hasta la resistencia de descarga. 9.10, nos dio 10. Algunos estudiantes la otra vez me decían que era la resistencia de descarga, pero yo con esa prueba que hice 3 descartes. ¿Cuáles fueron los 3 descartes? El capacitor no está en corto, porque si no me daría esto, vean, 0, 0. La resistencia de descarga está en buen estado, 10 megohmios, y el capacitor no está abierto. Si estuviera abierto, me daría la resistencia de 10 megohmios, no así, sino de 1. Si yo no tuviera la resistencia de descarga, el multímetro se me iría infinito. Entonces, ese es el chequeo que yo elaboro. ¿Qué otro chequeo? Verificamos en la escala que no esté aterrizado a tierra, a chasis, perdón, a chasis del microondas, del microondas o del capacitor. No me puede dar marcación. Toco bien y miramos que no dé marcación. Entonces, ese es el chequeo que se le realiza a los capacitores. Yo lo hago hace muchos años y no he tenido ningún inconveniente. Los estudiantes que tengo tampoco han tenido ningún inconveniente con este chequeo. Como le digo, algunos me discutían que no, que es que yo estoy chequeando la resistencia de descarga, 10 megohmios, pero mata 3 pájaros de un solo tiro. No está en corto, garantiza que el capacitor no está abierto y que no está en corto, son 3. Entonces, el chequeo es eficaz. Para continuar, vamos a realizar una descarga para que vean. Voy a hacer las conexiones nuevamente. Ahora que veo esto aquí, a veces me llama la gente o los estudiantes y me dicen cómo se conectan estos cables. Yo desconecté eso y no sé cómo volver a conectar. Entonces, la forma más clara de usted conectar el microondas es identificar el cable de alto voltaje. Véalo aquí. Este. Si quiere lo mide con el multímetro que le dé con el chasis del transformador, que sería este mismo, y que le marque. Entonces lo identifica. Este terminal siempre va a ir solo en el capacitor. Pueden ir aquí o aquí, pero solo. Esa es la forma de usted identificar el. Y cuando usted destapa el microondas, usted ve la terminal que está sola, esa es la de alto voltaje. No puede ir a acompañar. Si usted troca estos cables y acompaña con el otro cable con este, el microondas se apaga de una vez, que es más posible. Entonces, clave,
Siempre el cable de alto voltaje va a una terminal sola del capacitor. Y el diodo y la otra terminal, o las otras terminales, quedarían acompañadas. Esa sería la forma de, cuando les pase eso, de saber cómo va la conexión aquí en el capacitor. Entonces vamos a hacer la prueba de descarga para que la vean. Voy a coger mi alambre. Como les digo, pueden utilizar agua. Aquí no le voy a meter el plato pues, porque voy a cargar el microondas. Bueno, vamos a darle tiempo. Vamos a darle un minuto. Ahí lo pusimos a funcionar. Listo. Ya con ese funcionamiento, el capacitor todo cargado. Lo voy a descargar. ¿Vimos cómo descargó? ¿Por qué lo hice con el microondas conectado? Porque cuando el microondas para, ya el voltaje que alimenta el transformador, los 120 o 110 ya no están, porque el relé cortó eso. Pero si usted quiere, más seguro, vamos a volver a poner a funcionar. Lo voy a parar, voy a desconectar y voy a descargar. Ahí vimos. Como les comentaba, yo siempre utilizo este método, pero ahí se ve el chispeo. Así. Luego terminar con. Les comento. Este es un capacitor de muy bajito microfaradios. A veces si usted demora 10 segundos, no va a saber la descarga. No la vas a ver. Él tiene resistencia de descarga a los 10 megohms, pero no vas a ver la descarga así. Si lo descargas ahí mismo, vas a ver la descarga. Si demoras 20 segundos, ya no le vas a ver la descarga. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. Listo. Pasaremos en este momento a analizar las fallas más típicas de los microondas. Por aquí las copié para que no se me vayan a pasar. ¿Cómo abordamos una falla en un microondas cuando llega el taller? Entonces, la primera falla es que el microondas llega y no prende. El cliente dice que no prende. Yo cuando un microondas no prende, le pregunto al cliente, cuénteme, ¿cómo se le apagó el microondas? El cliente me dice, no, yo conecté el microondas y el microondas prendió. El microondas prendió. Abrí la puerta, metí lo que iba a calentar y cuando cerré la puerta, sé que apagó el microondas. Ya el cliente me dijo el daño, ¿dónde está el daño? Como se apagó, yo sé que quemó el fusible y como él se quemó fue cuando yo manipulé la puerta, el problema está en los microswitches. ¿Qué pasa con estos microswitches? Por ejemplo, en panaderías, todo eso, a veces en el pincito se llenan de polvo, grasa, entonces se queda pegado. ¿Qué pasa cuando se queda pegado? Cuando este microondas está abierto, el switch del medio, que es el monitor, está cerrado. Y el de arriba abierto. Cuando yo cierro la puerta, primero se debe abrir el del medio, que es el monitor, y luego se cierra este. Entonces, como este está está deficiente o está sucio, se queda pegado y se cierra. Este no se alcanza a abrir y se cierra primero este. Entonces, hace un corto y quema el fusible. Esa es la falla más común en las panaderías. Entonces, no prende. ¿Qué debemos de hacer? Cuando no prende el microondas, ya el cliente me dijo ahí, yo ya sabía que eran los microswitches, pero si el cliente me dice a mí, no, mire, es que el microondas, yo llegué, lo prendía, metí el tinto, lo que iba a calentar, cerré la puerta y no pasó nada. Ya los microswitches no tienen nada que ver, porque si hubiera habido un daño en los microswitches, se me hubiera quemado el fusible. El microondas está prendido, le doy tiempo, le doy inicio y se quemó, se apagó, se quemó el fusible. Eso nos da indicio de que el daño ya está en la parte de alto voltaje, porque usted tuvo que darle tiempo para activar aquí el relé que entrara a los 120 y alimentar a esta parte. Entonces, esa es la manera de identificar los pasos para uno seguir una falla de esa rápidamente. A mí a veces me llaman y yo le pregunto al cliente, siempre que nosotros reparamos electrodomésticos hay que preguntarle al cliente. Cualquier cosa que nos diga, que nos mencione, nos guía por la falla, a veces nos la dice pasar por teléfono. A mí me la han dicho por teléfono cuando yo le pregunto, ¿cómo se le apagó? Ah, yo subo en media hora y se lo reparo.
Yo ya voy con mis microswitches, hago un mantenimiento. Eso sí, no puedo ir allá a cambio y hasta luego. Usted le va a cobrar al cliente y el cliente dice, no, pues que demoró 5 minutos. Limpie el microondas, hágale un buen mantenimiento y gánese la plata. El cliente, cuando usted le limpia el microondas, le pide jaboncito, le limpia el microondas, el cliente le paga con gusto. Bueno, entonces vamos a analizar las fallas cuando no prende. El fusible quemado. Cuando el fusible está quemado, fue porque hubo un corto. Puede ser fabricado, creado por los microswitches o el capacitor, el diodo. Por lo general, ese daño siempre está ubicado en esos elementos. Los microswitches, diodo y capacitor. Ya les mostré cómo se chequean. Entonces, cuando el fusible está quemado. Pero en otras ocasiones, el microondas no prende y chequeas el fusible y está bueno. Si el fusible está bueno, chequeo los bimetálicos o protectores y me vengo para la tarjeta. ¿Qué puede haber fallado en la tarjeta? Puede haber fallado el transformador de alto voltaje, el transformador reductor. Este transformador por lo general le entran 110 voltios y en uno saca 7 y en un devanado y en otros 11 y puede variar de la marca, o una fuente conmutada. Entonces por lo general cuando el microondas no prende y el fusible está bueno, bimetálicos buenos, el problema ya viene para la tarjeta, tenemos que venir a identificarlo en la tarjeta. Bueno, el microondas prende pero no calienta. Cuando el microondas prende pero no calienta, lo primero que debemos de hacer nosotros es verificar, garantizar que al microondas le estén llegando los 120 voltios al primario. Yo con este chequeo aquí descarto toda esta parte de atrás. Si yo conecto el microondas y me llegan los 120 voltios aquí, ya sé que el problema está en la parte de alto voltaje. Chequeo diodo, capacitor, si están en buen estado, el transformador por lo general no se daña casi. Este transformador cuando está malo se quema por acá o el papel o huele a quemado. Cuando está, por lo general siempre la falla es cuando no calienta. El relé puede estar que no está mandando los 110 voltios para alimentar el transformador. Entonces enseguida hacemos la prueba, chequeamos el diodo, el capacitor y si eso está bueno, pues cambia el magnetrón 90% de que es el daño. Hasta ahora no me he descachado en esa parte. El magnetrón es el que está en daño. Ahora miramos cómo qué chequeo le hacemos al magnetrón. El magnetrón se hacen los siguientes chequeos. Vamos a verlos de aquí. Son chequeos estáticos. Al magnetrón se le deben de hacer dos chequeos. Chequeos estáticos, estático y chequeo dinámico. Entonces, ¿el estático qué es? Mirar que esta guía de ondas no esté deteriorada. Ya le mostré unas, vean, que estaban deterioradas. Estas guías se pueden cambiar. Esa cubierta de guías. Vamos a ver. Cuando está quemada, usted la puede retirar y la puede reemplazar. A veces está dura, la retira y la cambia. Limpia y ensaya ese magnetrón no sufrió más daños. En muchas ocasiones uno la cambia y el magnetrón sigue perfecto. Entonces, cuando usted tenga un magnetrón malo, retire las cubierticas de guía de ondas y le van a servir para reemplazar otro magnetrón. Entonces, vamos a mirar el chequeo que se le hace. En la escala de continuidad vamos a verificar que el filamento esté bien. Vea que pita. Listo. Que estas terminales la colocamos en la escala de 20 megohmios que no está aterrizado con el chasis. A veces está aterrizado. Entonces también genera daños. Que los imanes estén en buen estado. Ya les mostré uno aquí que está partido. Vean. Esto genera daños en el microondas cuando está calentando. Genera un ruido feo. A veces cuando está aterrizado el microondas trabaja, pero tiende a muy rápidamente a dañar el capacitor.
una estudiante me comentó que revisó, llegó un microondas apagado y tenía un microswitch malo. Ella por curiosidad chequeó el magnetrón y el magnetrón tenía el capacitor malo y le dio por chequear cambió el capacitor y le dio por chequear el magnetrón y estaba aterrizado. Entonces llamó a cotizar el microondas y le comentó al cliente, y el cliente se lo dio a otro técnico. Y el otro técnico le cambió también el capacitor, porque esta le bajó los repuestos y le entregó, y le dio que ese magnetrón servía. El magnetrón sirve. Pero, ¿qué está dañando el capacitor? El capacitor a los pocos días vuelve y lo daña. Depende de la cantidad de megomios que esté aterrizado el magnetrón. Entonces, esos son los chequeos que se le hacen estáticos. Pero si estos chequeos pueden estar buenos y el magnetrón puede estar deficiente. Entonces ya tocaría hacer una prueba dinámica. ¿Cuál es la prueba dinámica? Usted hace un probador de magnetrones. ¿Cómo lo hace? Si usted tiene un microondas que tiene la membrana mala, pero tiene la parte de alto voltaje, se puede adaptar para chequear todo tipo de magnetrón. Eso sí, tiene que adecuar los switches de seguridad para que cuando está a la puerta no le vaya a generar ondas. Entonces se puede realizar esa parte. Hay otra falla que dice que el microondas arranca sin darle órdenes. Por ejemplo, este microondas, él ahí no debe arrancar cuando yo lo prendo. Vea, debe estar así. Pero lo voy a poner a que arranque sin darle órdenes. Voy a hacer algo. Y miremos lo que pasa. Arrancó. Y yo no le he dado órdenes, vea. Por lo general, cuando pasa esto, en algunos, no todos, es debido a que el switch de puerta, que es abierto, yo lo mostré, es abierto, con el golpe que le dan a la palanca aquí, revientan este eje donde va montado el microswitch. Claro, aquí que yo lo reparé, me tocó meterle un tornillo, eso pegado no sirve, tornillo como un núcleo, para que no se volviera a reventar. Entonces, cuando el microondas arranca loco, puede ser esta parte. ¿O qué más puede ser? Si el relé de la tarjeta se me queda directo, el relé, el microondas me arranca también así. Pero ¿cuál es la diferencia? Que metemos, me va a calentar. Entonces, si a usted le llega un microondas con esta falla, usted lo primero que debe hacer es esto. Meter el agua y poner a ver si le calienta o no le calienta. Si le calienta, no es el microswitch de puerta, es el relé que está pegado, entonces está trabajando. Pero no va a prender el ventilador, ni el bombillo, ni el motor de giro de plato, pero le va a calentar. Entonces, esa falla se aborda así. Sigamos con la siguiente falla. El microondas calienta los alimentos más de un lado que de otro. Pues por lógica, sabemos que el microondas tiene un plato que viene aquí. El plato es para que el alimento gire y se caliente uniformemente, que las ondas del microondas lo penetren adecuadamente. Entonces son fallas que ya son muy fáciles de detectar. El panel marca algunos números. Ya les había indicado que por los orificios del microondas, cuando calienta sale vapor y ese vapor viene acá y empieza a oxidar estas pistas acá. Las pistas que traen las órdenes de la membrana a la tarjeta, y ahí es donde empiezan a fallar los números o algunas teclas. Por lo general trae 12 pistas, 12, 13, y cada pista maneja más o menos entre 4, otras manejan 5 pistas, 5 teclas, perdón. Entonces uno más o menos sabe cuando son 3, 4, 5 teclitas, que hay 1 o 2 písticas por ahí que están molestando. Entonces, para eso utilizamos el lapicero que les mostraba anteriormente, el lapicero de tinta conductible, y hacemos la reparación. En ocasiones hay gente que convierte esto a pulsadores, que da muy bien el trabajo, porque eso lo hacen, no es tan fácil, pero es tedioso, pero lo hacen y llenan de silicona. Entonces ya al llenar de silicona es muy difícil que la humedad lo dañe y
queda con teclas, pero la membrana queda original, usted la ve así, lo que pasa es que ya no va a ser táctil, sino va a sentir el pulsador cuando usted lo hunde. Vamos a analizar la falla cuando el microondas chispea. Cuando un microondas chispea, yo lo primero que hago es venir y retirar esta mica. Esta es una mica. La retiro, miro que por lo general está quemada. Cuando está quemada ya es carbón, el carbón es conductivo. Entonces la retiro y ensayo el microondas sin esa pieza, sin la mica. Y vemos que el microondas ya no chispea. Entonces, ¿qué toca hacer? Si está chispeado el chasis, lijo la partecita que se ve negra, le echo pintura, bajo el magnetrón, le reviso la guía de ondas, que no esté perforada, si está sucia o maíta la lijo, y vuelvo y ensayo. Luego, ¿qué hago? Corto la mica y la reemplazo. Entonces, esta mica en algunos microondas no se la instalan. Esa mica protege el magnetrón de la grasa, que no le entre la grasa y todo eso, y a veces inclusive se daña porque la grasa se acumula ahí y cada calentamiento va quemando esa grasa y se va convirtiendo en carbón. Y por eso es que más adelante el microondas va a empezar a chispear. Entonces, esa es la falla cuando el microondas está chispeando. Por lo general, con esas pautas que le di, sale el microondas. En otras ocasiones, el microondas arranca y no prende el bombillo. Cuando pasa eso, por lo general, es causa de este relé. Este relé es el que controla esos periféricos, o esos elementos del microondas. Entonces, tocaría abordar esta área donde está el relé pequeño. Esta levanta el de potencia. Ahí yo miro otro. Aquí tenemos los dos. El relé de poder, que este es el que activa el magnetrón. Y tenemos el que activa el bombillo, el motor de giro del plato y el ventilador. En ocasiones vamos a encontrar microondas que tienen dos relés. Si tiene dos relés y no tiene dorador o grill, cada relé controla una de las líneas del transformador. Pero si tiene grill o dorador, uno controla el microondas y otro controla el grill o el dorador. Debemos de tener en cuenta eso. Entonces, ya para terminar esta explicación, ya sabemos que el microondas es un electrodoméstico que es peligroso, no muy peligroso, si se trabaja bien no es peligroso. Hay que tener normas de seguridad, pero es un electrodoméstico rentable. ¿Por qué? Porque llega mucho. En todas las casas los hay y presenta múltiples fallas. Entonces ya para terminar, pasaremos nuevamente a mirar unas breves preguntas por el chat, 5 o 10 minuticos para terminar esta clase. Espero que la clase haya sido productiva. Estuvo un poquito larguita. Estoy un poquito afónico porque pues, esta semana he estado tuve fiebre y gripa, pero aquí estamos poniendo el pecho. Entonces pasaremos ya a resolver las inquietudes en el chat. Unos minuticos. Pasamos con León a mirar a ver. Cambio de cámara. Excelente. ¿Está hablando, profe? ¿Sigo sin audio? No, ya no tengo audio, sí. Excelente. Entonces espero pues que la clase haya sido un poco productiva para todos. Lo interesante es compartir conocimientos. En muchos años me han tocado fallas, pues como les comentaba, que a veces lo dejan a uno así. Les comento alguna falla. Por ejemplo, de un centro comercial la otra vez me trajeron un horno microondas y lo habían ya desahuciado porque el microondas tenía esta falla, se las comento. Estaba en una cafetería y al mediodía llega la gente a la cafetería que le calienten el almuerzo. Entonces el microondas calentaba la primera, la segunda vez y a la tercera ya lo calentaba más. El microondas lo llevaron a revisar y le dijeron que eso no tenía arreglo, era en acero inoxidable. Me lo trajeron y ahí es donde les digo que ustedes en los talleres deben de tener
magnetrones, capacitores, transformadores. A veces toca hacer descartes. Uno no se las sabe todas. Toca hacer descartes. ¿Qué hice yo? Vine y reemplacé toda la parte de alto voltaje. O sea, el transformador, el diodo, el capacitor y el magnetrón. Todos los cambié. Los dejé a un lado y empecé a hacer la prueba. Calenté 7 veces, el microondas funcionaba perfectamente. Luego llegué y le cambié el transformador por el que tenía. Volví a hacer la misma prueba, calenté 6, 7 veces, microondas perfecto. Cambié el magnetrón. Volví a hacer las mismas pruebas. Se va volviendo larga la prueba, pero uno hace descartes. Calentó bien el microondas, 4, 5, 6 veces. Reemplacé el diodo por el que tenía y las pruebas salieron bien también. Entonces el daño era del capacitor y el capacitor yo lo chequeé y me marcaba bien. Me marcaba bien todas las medidas. ¿Qué pasaba? El capacitor fallaba después de cierto tiempo. Entonces, la recomendación es que nosotros en los talleres debemos de tener piezas de descarte. Cuando nosotros trabajamos electrónica, lo que sea, siempre tenemos que tener algunas piezas para hacer descarte, porque hay piezas que fallan en el transcurso, cuando usted las forza a varios calentamientos, empiezan a fallar. Entonces, esperamos las preguntas que tienen en el chat para terminar esta clase de Yo Reparo. León, empezamos con las preguntas. Sí, bueno, mientras usted estaba dando la clase, profe, fui seleccionando algunas que eran más relevantes dentro de todo, ¿no? Por ejemplo, León Vázquez, tocayo, dice, ¿esos capacitores, los que estuvo mostrando usted antes, tienen una resistencia interna? Sí, esos capacitores tienen, usted cuando miran el capacitor, en la placa del capacitor, le viene una figurita y viene un capacitor y en paralelo viene una resistencia que dice 10 megohmios. Esa resistencia es una resistencia de descarga, para que el capacitor se descargue. Si viene la resistencia ahí, esa resistencia a veces se daña. Entonces nosotros no nos podemos confiar que la resistencia está ahí o tiene que medirla, el chequeo tiene que hacerlo. Porque si usted se confía de esa resistencia y no descarga, puede de pronto estar el capacitor cargado y puede sufrir un accidente. Excelente, profe. ¿Hay algún diagrama de cómo se hace ese probador de magnetrón que usted utilizó? Es muy sencillo. Lo que pasa es que en este momento no tengo el diagrama aquí, pero ya más adelante se los puedo, si volvemos a compartir, les puedo indicar cómo lo pueden fabricar. Excelente. Bueno, Jesús pregunta si se puede tener un microondas en el taller para chequear todos los modelos de magnetrones. Y también había otra pregunta de si los magnetrones eran genéricos o pueden variar de acuerdo al modelo del microondas. Los magnetrones pueden variar en marcas, tamaños y la forma de conectarlo al chasis, o sea, el soporte donde se pegan en microondas. ¿Me explico? O sea, cada microondas trae en su chasis la forma de conectar los tornillos. A veces cambian, hay unos que traen unas pestañas, entonces un magnetrón que no trae en su estructura esa ondulación esa perforación para cazar allá no le va a cazar. Muchas veces, ¿qué hace la gente? Corta la laminita que tiene el chasis y lo acopla. Los magnetrones vienen de muchas marcas. El magnetrón, por ejemplo, y tamaños. Lo que hay que verificar es que el tamaño sea igual, que nos casen las terminales y no importa la marca. Yo no he tenido problemas con la marca. Siempre que sea el mismo tamaño y que las terminales, el filamento vaya para la misma posición para que me alambren, los cables me den en la misma posición. Se pueden reemplazar. Mire el tamaño. Bien. Bueno, un vecino de acá de Argentina, Figulino, consulta con respecto a la salida de tensión del trafo. Dice que, bueno, desde acá de Argentina tenemos 220 volts y a veces no tenemos un trafo de tensión de salida, no tenemos la información de la tensión de salida. Pregunta cómo se puede calcular para ver qué tipo de tensión se puede usar sin romper el tester. Pues nosotros aquí en Colombia trabajamos a 110, 120 voltios. Aquí no he tenido la oportunidad de tener un microondas que se conecte a 220, pero lo ideal es que el transformador
en la parte de salida de alto voltaje entregue los mismos voltajes. Lo que hace el fabricante es que en la alimentación cambia el número de espiras para 220, y que sigue entregando el mismo voltaje. O sea, los 2100, pero en el primario se hace la variación en el bobinado para que lo bobinen a 220 y que entreguen los 2100 voltios que por lo general sale. Hay algunos transformadores que tienen inclusive equipos electrónicos que vienen para 110 y 220 y siguen entregando los mismos voltajes. Entonces me imagino, como les digo, aquí en Colombia manejamos 110 voltios, 120. No he tenido la oportunidad de tener el primer microondas que trabaje a 220 aquí, pero en la parte de transformadores, porque yo pues estudio bobinado de transformadores, el voltaje de alta se puede mantener, hay que variar el voltaje que vamos a entrar, o sea, el bobinado de entrada hay que calcularlo para el mismo voltaje, que sea 220, pero que entregue el mismo voltaje de alta. Genial. Bueno, hacemos 2 preguntas más y terminamos por el tema de los horarios, ¿sí? Hubo varias personas consultando con respecto al tema de la pintura en el lado interior. Generalmente Sí. se oxida, se deteriora, y quieren hacer recomendaciones de qué es lo mejor y que no sea tóxico. Bueno, el microondas cuando está pelado, lo ideal primero es, hay que lijarlo bien. Yo por ejemplo, utilizo un motor tool. Lo lijo bien y miro que no, al pasar la mano, no sienta ninguna veta. Se le debe echar pintura mate inicialmente. Si tú le echas pintura a base con brillo, la pintura te va a resbalar. Hay que lavar bien, después de que se raspa, hay que lavar bien la superficie para que la pintura pegue bien. El tipo de pintura que manejo, muchos manejan pintura térmica. Yo he pintado microondas con pintura aerosol normal y no tiene ningún problema, no se despinta, nada, porque esa pintura con el calor también seca. Entonces, hasta ahora yo he pintado con aerosol normal y no he tenido ningún problema. Como le digo, lo que hay que tener en cuenta es al echarle el aerosol, no echarlo con capas delgadas y con tiempo. O sea, no va a pintarlo de una vez, sino echarle capitas delgadas y esperar que seque. Si no tiene sol, puede coger, yo he pintado microondas a las 10 de la noche y no tengo sol. Utilizo un secador de pelo, va regando la pintura del aerosol, capas delgadas, va secando y pinta la superficie que está oxidada y puede hacerlo en la noche o en la tarde, como usted quiera. Se puede realizar. Bien. Última pregunta de la noche. Bueno, si está dañado el teclado y no se consigue repuesto, ¿se puede puentear? O sea, ¿hay alguna alternativa al lápiz que esté mostrando de plata? Pues la única alternativa es fabricar el teclado en pulsadores. Esa es la única alternativa que hay. Lo que he visto por ahí que hacen es que muchas veces no le funciona al inicio y vienen y con un alambrito le sacan un pulsador afuera. Eso yo no lo hago. Usted imagina uno con un microondas y le coloca una perilla por fuera. Eso ya chilla en la casa. Mucha gente hace eso, pero yo no lo hago. Yo Claro. mejor devuelvo el microondas por estética. Pero se puede mandar o se puede reemplazar por pulsadores y queda muy bueno todo. Es un proceso largo, pero se puede hacer. Excelente. Bueno, ¿alguna otra acotación, profe? ¿Alguna cosa que quiera comentar antes de terminar? No, agradecerles a ustedes, a toda la gente que asistió a esta conferencia en vivo. Espero que les haya gustado. Es un poco larga. Como les cuento, estoy un poco afónico, con gripa, pero aquí hice el esfuerzo. Duré 3 días en la cama con gripe y fiebre, pero gracias a Dios me pude levantar y aquí estuve con ustedes. Espero que les haya gustado. Como les digo, me pueden encontrar en el canal Tecnoelectronic, reparación de electrodomésticos, o en Facebook, Tecnoelectronic, o reparación de electrodomésticos también. Y me pueden hacer preguntas, consultas. Entonces, espero que si la vida nos da, nos volvamos a ver. Y a usted le doy muchas gracias de todas maneras por todo. Y a Mauricio también de Yo Reparo y Sebastián por esta oportunidad que me dieron de compartir con todos ustedes. Bueno, genial. Yo desde mi parte lo que puedo decir,
un montón de comentarios positivos con respecto a la clase. De mi parte, hace poco que estoy, pero con los profesores que voy viendo, no tengo nada negativo que decir. Yo sigo aprendiendo un poquito cada clase con cada profesor que me Sí. toca moderar. Así que es espectacular. Lo último que voy a mencionar para terminar es agradecer a todos por participar de la Masterclass, igual que usted. Muchas gracias a ustedes, más que nada en el esfuerzo con el tema de salud que estaba pasando. Y pedir ayuda a todos para compartir o comentar la Masterclass. Eh, Hay unos links que voy a compartir ahora en esas redes sociales. Y todo lo que ustedes pueden dar like, lo que puedan compartir, es lo que nos va a ayudar a nosotros para seguir creciendo. Si crecemos más, va a haber más cursos. Y si hay más cursos, todos seguimos avanzando y aprendiendo mucho más. Muchas gracias a todos. Cerramos la clase. Ahí está compartido ya los links. Un placer. Un gusto, Bueno, profe. feliz noche a todos.